Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar lo que habíamos estado viendo el jueves pasado. Y a modo de resumen de las cosas que habíamos visto el jueves pasado, creo que lo más importante era recordar que todos los metales del bloque S, nosotros esperamos que formen esencialmente compuestos iónicos, los metales alcalinos en estado de oxidación +1, los metales alcalinos únicamente en estado de oxidación +2. La otra cosa que habíamos visto era, estoy tratando de hacer avanzar la presentación, no sé si lo lograré. Ahí. La otra cosa que habíamos visto era esto que está acá. No sé si ustedes ven bien el título de la diapositiva. Yo tengo una barra acá que me lo está Sí, tapando. profe, se ve. ¿Cómo? Que se ve lo más bien. Yo veo ¿Se ve bien. más bien? Está, se me la tapa a mí No nomás. veo la barra. ¿Eh? Que no se ve la barra tuya. Perfecto. Yo no necesito igual ver el título. Ok. Entonces, acá lo que estábamos viendo era una tabla con los potenciales de reducción del par metal, del catión metálico a metal en estado de oxidación cero, y lo que habíamos visto era que todos eran muy reductores. Entonces, con estas tres cosas ya podemos tener una idea de cuál va a ser la química de estos elementos, en términos generales. Y va a ser siempre una química, podríamos decirlo, bastante monótona, ¿sí? Entonces, estoy tratando de que avance, no lo logro. A ver, si todos son elementos muy reductores, lo que nosotros esperamos es que cualquier cosa medianamente oxidante los oxide. Por ejemplo, el agua. De hecho, nosotros habíamos estado comparando sus potenciales de reducción con el potencial de reducción de la cupla protones para dar hidrógeno gas. O sea que si ponemos en contacto cualquiera de estos metales con una solución ácida, lo que esperamos es justamente que el metal se oxide. Y acá tenemos escrita una reacción para un metal. En este caso, por el compuesto que se forma, nos damos cuenta que es un metal alcalino terro, porque el estado de oxidación es +2, finalmente, y está escrita usando ácido clorhídrico, pero en realidad, como ustedes se imaginan, podríamos quitar los cloruros del medio. Acá esta reacción se da prácticamente con cualquier ácido, entonces podríamos escribirla en forma resumida, general, de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el medio no es ácido? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tiran, habrán probado alguna vez, o habrán visto a alguien tirando un pedacito de sodio a una pileta con agua, y habrán visto lo que pasa? Y no necesariamente tiene por qué haber un pH ácido en el agua para que la reacción se dé. ¿Por qué? Porque el agua va a ser un oxidante lo suficientemente fuerte, aún en medio alcalino, para oxidar a estos metales. Entonces, de hecho, todos los metales alcalinos y la mayoría de los alcalinos terros se van a poder oxidar a cualquier pH. Y a cualquier pH se va a formar hidrógeno a partir de la reducción del agua. Acá tenemos dos reacciones escritas para el caso del potasio, para el caso del calcio. Quiero que vean, quiero que se fijen en cada una de estas reacciones y que se den cuenta y que se convenzan que, más allá de que los coeficientes estequiométricos son distintos, es exactamente la misma reacción, que la podríamos escribir de nuevo en forma iónica, como está en verde acá abajo. Recuerden que yo siempre prefiero escribir las ecuaciones en forma iónica, sobre todo si las especies neutras que se están formando ahí no existen en realidad, ¿no? El hidróxido de calcio es soluble en agua. Es soluble en agua y cuando se disuelve se disocia completamente en iones calcio y iones hidróxido. Entonces para mí es una descripción mucho mejor de lo que está pasando la ecuación escrita en verde que la ecuación negra en negro que está arriba. ¿Sí? Ahora, vamos a quedarnos con estas dos ecuaciones. Sustituí calcio por un metal genérico M. ¿Sí? De nuevo, acá también quiero que se fijen que más allá de que a primera vista hay algunas diferencias, la reacción sigue siendo la misma. Es la reacción de oxidación del metal y reducción del agua, solo que en distinto pH. ¿Sí? La semireacción de reducción del agua, según que el pH sea ácido o sea alcalino, la vamos a escribir diferente. Y el potencial va a ser un poquito distinto, o sea, es un poco más
difícil, por decirlo de alguna manera, reducir al agua en medio alcalino. Pero recuerden que los potenciales de reducción de todos estos metales andaban por abajo de -2 o cerca de -2. Entonces, si el potencial de reducción de agua a hidrógeno en medio básico es menos 0,8, evidentemente que la reacción termodinámicamente se puede dar, esta reacción que está al final se podría dar para todos los elementos del bloque S. ¿Sí? Insisto, quiero que se den cuenta que la reacción es la misma, lo único que cambia es el pH en el que está teniendo lugar. ¿Sí? Sin embargo, en el texto anterior decía que los únicos metales alcalinotérreos que daban esta reacción en un medio neutro o básico eran calcio, estroncio y bario, lo cual deja fuera al magnesio y al berilio. ¿Está? Esto es, de nuevo, una indicación de algo que ya habíamos visto en aquella, ¿se acuerdan cuando vimos una tabla periódica donde teníamos pintados en distintos colores los distintos tipos de hidruros que formaban los elementos? ¿Se acuerdan que en el bloque S berilio y magnesio tenían un color diferente? Y eso nos daba la pauta de que berilio y magnesio probablemente se diferenciaran de los demás alcalino-térreos, no siempre, pero por lo menos algunas veces. Y esta es una de esas veces en las que berilio y magnesio tienen un comportamiento diferente. A pesar de que, desde el punto de vista termodinámico, deberían comportarse igual que los alcalino-térreos más pesados. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? En el caso del magnesio, por ejemplo, si ustedes tiran un pedacito de magnesio en agua, no pasa nada. Directamente no pasa nada. Si quieren que haya alguna reacción, si quieren poder observar un proceso de oxidación del magnesio y que se libere hidrógeno, la forma de hacer que eso ocurra es aumentando la temperatura. De hecho, la primera reacción que tienen ahí, magnesio más 2 aguas, no sé qué, esa es una reacción que se da calentando el magnesio en una corriente de vapor de agua, o sea que tiene que ser una temperatura alta, ¿está? Eso no tenemos ahí especies disueltas. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que hay algún tipo de barrera cinética que impide que una reacción que es termodinámicamente favorable se dé. ¿Sí? De hecho, el magnesio, cuando ustedes lo tiran en agua y lo dejan ahí un tiempo, van a ver que empieza a cambiar el aspecto. Pasamos de tener un metal reluciente, brillante, a tener una superficie opaca, blancuzca, grisácea. En esa superficie lo que se está formando es el óxido de magnesio. Ese proceso está representado en la segunda reacción, ¿sí? Pero ojo que en esa segunda reacción, lo que estamos representando es un fenómeno que se da solo en la superficie. No es que todo el magnesio se oxida y se forma óxido de magnesio. Solo el magnesio que está en la superficie se oxida, entonces se termina formando como una película muy finita de óxido de magnesio que recubre completamente el metal que queda por debajo, y como la estructura de ese óxido de magnesio es una estructura muy apretada, muy compacta, y como la película esa que se forma cubriendo muy bien toda la superficie, esa película termina actuando de barrera entre el metal que queda por debajo y el agua que está por encima. Y eso es lo que impide que la reacción continúe. Es como que la reacción empezara un poquito en la superficie, donde está en contacto el magnesio con el agua, pero rápidamente se frenara. ¿Sí? Eso se conoce como pasivación, y es un fenómeno que se va a dar en muchos metales. La mayoría de los metales son termodinámicamente inestables a la oxidación en presencia de agua, con la excepción de oro y algún otro metal noble más. Pero la mayoría, ¿sí? La mayoría debería ser capaz de reducir el agua a hidrógeno, desde el punto de vista termodinámico, y sin embargo eso no ocurre. Estamos rodeados de objetos de metal que se mojan y no explotan y no pasa nada. ¿Sí? Y lo que está pasando en esos casos es que se está formando un recubrimiento en la superficie del metal, un recubrimiento de óxido, o a veces de mezclas de óxido y de hidróxido, que impide que la reacción continúe. ¿Sí? Acá tenemos en esta imagen, ¿sí? En un lugar donde hay unas ¿cómo se llaman? Como unas pelotitas, me sale, pero en realidad formalmente tiene otro nombre, granallas de metal, que cuando se pasivan ven que quedan completamente recubiertas parece que estuvieran como con harina por fuera, ¿sí? Es un sólido blancuzco, opaco. Si ustedes rascan con un cuchillo en la superficie, por abajo de ese recubrimiento
aparece de nuevo el metal brillante. Entonces, ¿qué le pasa al berilio? Bueno, al berilio le va a pasar exactamente lo mismo. El berilio se va a pasivar. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, decime. Dijiste que el magnesio reacciona a altas temperaturas por un factor cinético. ¿Cómo sabes que es cinético y no tiene una energía de activación alta? Es lo mismo, ¿no? Cuando yo digo que no reacciona por un problema cinético, estoy diciendo que hay algún paso en el mecanismo, alguna etapa en el mecanismo que tiene una activación alta, y que eso, una energía de activación alta, y que eso es lo que frena el proceso. ¿Tá? Yo No pensé que solo, decías que era lento y que, o sea, que no tenía que ver con la energía, pero está. Gracias. no, a ver, me puedo haber entreverado. Si me pedís que repita palabra a palabra lo que dije, no me saldría nunca. Pero la idea es, tenés una reacción que es termodinámicamente favorable, observás que no ocurre. Si no ocurre, ¿por qué es? Porque alguna de las etapas tiene una energía de activación muy alta que frena, digamos, el proceso. En eso consiste el problema cinético. ¿Cómo se puede superar una barrera de activación alta? Bueno, o con un catalizador, que de hecho lo que hace es conseguir que la reacción transcurra por un mecanismo diferente, o subiendo la temperatura. ¿Ok? Bien, gracias. Profe, en la reacción de la formación del óxido de magnesio es sin presencia de calor, ¿no? O sea, sin calentar. Se da incluso sin calentar. Claro, si vos dejás, es lenta igual, pero si vos dejás ahí, tirás un poco de metal a un vasito con agua, lo que vas a ver es que se empieza a formar este recubrimiento de óxido en la superficie. ¿Sí? Está claro, porque en la diapositiva me aparecía también el simbolito de calor y me confundió por eso. En la diapositiva que está estudiada en el foro. Es Por cierto, eso. lo que pasa es que si vos calentás, ¿qué es lo que va a pasar? Que acelerás ese proceso nomás. ¿Está? Está bien. Pero se puede dar también, se puede dar sin calentar. Y si vos además calentás, lo que podés hacer es que el proceso avance más, que no se quede, que no se frene tan rápidamente. ¿Está? ¿Qué pasa con el berilio? Era lo que estaba tratando de decir. Más o menos pasa lo mismo, el berilio también se va a pasivar, y de hecho no reacciona, por más que, de hecho la reacción se frena, es muy difícil conseguir que reaccione aún calentando. Pero el berilio tiene una característica diferente a su vez del magnesio, y es que si el medio es muy básico, sí se disuelve. ¿Está? Con agua pura no reacciona, se pasiva, pero en un medio muy básico sí se disuelve, se oxida, reduce el agua a hidrógeno y se forma esta especie que tenemos ahí. ¿Qué está pasando acá? Podríamos tratar de interpretar este proceso como la suma de dos etapas consecutivas. En una primera etapa, ¿sí?, el berilio simplemente estaría reaccionando igual que el magnesio en la reacción de arriba, se está formando una capa superficial de óxido de berilio, ¿sí?, que si el medio fuera neutro, la reacción se detenía en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Este óxido de berilio es anfótero, se disuelve en un medio alcalino. Entonces, se forma esa capa superficial de óxido, pero se disuelve. El óxido de magnesio, en cambio, no se puede disolver en un medio alcalino. Esa es la diferencia entre el comportamiento del magnesio y el comportamiento del berilio. ¿Sí? Esta especie que tenemos acá es lo que conocemos como anión tetrahidroxoberilato. Es un compuesto de coordinación, ¿verdad? Tenemos el átomo central, el berilio, rodeado de 4 ligandos hidroxo. El estado de oxidación del metal es +2, por lo tanto la carga de toda la especie compleja es -2. ¿Sí? Como es un anión negativo, el nombre del complejo termina en ato, berilato. ¿Ok? ¿Por qué se forma este complejo? Se forma con berilio y no se forma con magnesio, o no se forma con calcio. ¿De qué dependerá eso? ¿Alguna idea? Porque si no encontramos alguna forma de explicar esta diferencia, esto es como un dato difícil de recordar, ¿no? Es como... Por la electronegatividad.
por la electronegatividad. ¿Y cómo influiría la electronegatividad? No, lo dije porque me parece que es más electronegativo y capaz que... Es más electronegativo Ah. y capaz que, y como la electronegatividad va cambiando de un elemento a otro, siempre, en el fondo siempre le podemos echar la culpa y capaz que algo tiene que ver, pero es como que es muy difícil hilvanar un razonamiento, en este caso a partir de la electronegatividad. Yo les pido que traten de recordar algo que vieron en las clases de solución acuosa colusiva. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando teníamos un catión en solución acuosa? ¿Cómo estaba? Estaba formando acuocomplejos con las moléculas de agua del solvente. ¿Sí? El berilio es un catión pequeño, es un ion pequeño, y el máximo índice de coordinación que alcanza en todos los compuestos que forma es 4. ¿Sí? Entonces se rodea nada más que de 4 moléculas de agua. El nombre de esa especie sería tetraacuoberilio más 2. Carga positiva, terminación no cambia. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando teníamos un catión en solución acuosa? ¿Se acuerdan que algunos cationes en solución acuosa daban un pH ácido? Algunos más, otros menos. Teníamos una clasificación que habían visto con Lucía de cuáles cationes eran casi nada ácidos, otros que eran débilmente ácidos, otros que eran muy ácidos, no me acuerdo cómo eran los nombres de las categorías intermedias, pero la idea era que distintos cationes tenían un distinto comportamiento. ¿De qué dependía ese comportamiento ácido de los acuocationes? El estado de oxidación. ¿De qué? Estado de oxidación, sí, dependía. Del tamaño. Y del tamaño. De la carga y del tamaño. Cuando ustedes tenían una especie, un catión más cargado y de menor tamaño, ese catión iba a ser más ácido. ¿Por qué? Porque la unión entre el átomo central y los oxígenos de las aguas coordinadas, digamos, se fortalecía, y eso debilitaba las uniones entre el oxígeno y los hidrógenos de las moléculas de agua coordinadas. Entonces, este proceso era un proceso que se veía favorecido. ¿Sí? Las moléculas de agua coordinadas cedían fácilmente un protón. ¿Sí? Si el catión, este proceso iba a estar cada vez más favorecido a la derecha, cuanto mayor sea la carga y menor el tamaño. En todo lo que es, ¿cuál es el catión que tenemos que es más cargado y más chico? El berilio. Entonces, este problema lo vemos especialmente destacado, esta situación la vemos claramente manifestada en el comportamiento del berilio. El berilio es muy ácido, porque para la carga que tiene un tamaño muy pequeño. Entonces la relación carga sobre radio es muy alta. Entonces, las moléculas de agua coordinadas pierden con facilidad protones. No tienen por qué perder uno. Una vez que se formó esta primera especie, que tenemos indicada acá en este lugar, una vez que se forma esta especie, las moléculas de agua que todavía siguen coordinadas al átomo de berilio, igual pueden seguir perdiendo protones. Y si, llegado el caso, si perdemos la suficiente cantidad de protones, ¿a dónde llegamos? A este complejo que era el que teníamos en la transparencia anterior. O sea, la formación de estos hidroxometalatos va a estar favorecida cuando el átomo central sea un átomo muy cargado y o muy pequeño. En este caso, lo vemos con el berilio. ¿Sí? El hecho de que este complejo sea muy estable es lo que explica que el óxido se disuelva en un medio alcalino, porque si algo se disuelve, tiene que ser porque lo que se está formando, la estabilidad de lo que se forma, compensa la energía de red de eso que estaba ahí sin disolverse, ¿verdad? ¿Qué pasa con los otros metales alcalinos ternos, los más grandes? Por ejemplo, ¿qué pasa con calcio? Esta reacción con calcio, ¿para dónde va a estar desplazada? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no? A la izquierda. Si ustedes disuelven una sal de calcio cualquiera en agua, el pH no les va a dar ácido para nada, ¿sí? El calcio, para la carga que tiene, es un catión muy grande, ¿sí? Entonces las moléculas de agua coordinadas al calcio van a tener una tendencia prácticamente nula a ceder sus protones. Entonces esta reacción está desplazada hacia la izquierda. Y por lo tanto, la pérdida de una segunda
de un segundo protón para formar el hidróxido de calcio va a estar menos favorecido todavía. O sea, cuando ustedes disuelven una sal de calcio en agua, no le precipita el hidróxido de calcio. Por el contrario, todos estos equilibrios están tan desplazados hacia la izquierda que de hecho si ustedes agregan hidróxido de calcio sólido al agua, se disuelve. La reacción que ocurre es la que va para la izquierda. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la razón de que tengamos algunos óxidos metálicos que son anfóteros. ¿Cuándo vamos a tener un óxido metálico anfótero? Un óxido metálico va a ser anfótero cuando el metal sea tan chiquito que esté favorecida la formación del hidroxo complejo. ¿Sí? Entonces, como resumen, ¿qué comportamiento podemos esperar de un hidróxido? Esto acá se lo estoy poniendo para los metales del bloque S, pero vale también para otros metales. ¿Cómo se van a comportar los hidróxidos en general? Bueno, obviamente los hidróxidos pueden actuar como bases y por lo tanto van a reaccionar con ácidos. ¿Sí? Y esas son las tres primeras reacciones que tienen ahí. Si ustedes agregan ácido clorhídrico sobre hidróxido de sodio sólido, el hidróxido de sodio va a reaccionar, se va a disolver y se van a formar las especies que están a la derecha. Lo mismo pasa en todos los demás casos. Con el hidróxido de berilio también. El hidróxido de berilio en un medio ácido se disuelve y nos da lo que tenemos acá. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Es el acuocatión. En todos los casos, acá lo que tenemos es el catión coordinado con 4 o con 6 moléculas de agua, dependiendo de cuál sea el tamaño del catión. ¿Sí? El anión en realidad, si es cloruro o si es sulfato, generalmente no importa demasiado. Depende un poco de los casos también eso, ¿no? Porque el sulfato de calcio es insoluble en agua. Entonces, si ustedes intentan disolver hidróxido de calcio con ácido sulfúrico, van a obtener un precipitado de sulfato de calcio. No se les disuelve, pero sí les reacciona el hidróxido con el ácido, porque en definitiva lo que está viendo acá es la reacción ácido-base entre los aniones hidróxido y los protones para dar agua. ¿Sí? En casos como, en los casos donde tenemos un catión muy cargado y pequeño, los hidróxidos van a ser anfóteros. ¿Por qué? Que se pueden formar estos hidroxocomplejos estables. ¿Sí? ¿Está claro esto? Podríamos haber sabido de antemano que el tamaño del berilio era lo suficientemente chico como para que el berilio tuviera este comportamiento, y la respuesta es no. Podríamos haber sabido de antemano que el magnesio también es chico. Bueno, es más grande que el berilio, pero comparado con el calcio, es más chico. ¿Podríamos haber sabido de antemano que el magnesio no era lo suficientemente chico como para dar este comportamiento? No. Lo que nosotros podemos explicar no es el caso, no es que el berilio dé este comportamiento, sino que la tendencia sea esta. ¿Tá? Nosotros simplemente nos encontramos con que el elemento más chico de la familia resultó ser lo suficientemente chico como para dar este comportamiento. No sabíamos a priori cuán chico, digamos, que era lo suficientemente chico, pero una vez que vemos este comportamiento, lo podemos racionalizar, podemos entender por qué se da de esta manera y no se da de otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Bien, ahora que vimos este comportamiento de los metales alcalinos con agua, ¿sí? Una pregunta que se les podría hacer es, si yo quiero obtener el metal, si quiero obtener sodio metálico, por ejemplo, ¿cómo hago? Porque en la naturaleza, los metales alcalinos no están como metal. Imagínense que reaccionan con el agua. Si hubiera sodio o si hubiera potasio, no sé, en algún lugar en la superficie del planeta, en la primera lluvia empezaría a explotar todo. ¿Sí? O sea, siempre en la naturaleza estos metales están como sales, como cloruros, los alcalinos, como sulfatos o carbonatos, los alcalinoterros. Entonces, si yo quiero obtener el metal en estado de oxidación cero, ¿cómo hago? Tengo que reducir una sal. Ahora, no puedo usar un reductor químico, porque son tan oxidantes que no voy a encontrar nada más reductor que los propios metales alcalinos o alcalinoterros. Entonces,
en estos casos donde yo quiero obtener una sustancia que es o muy oxidante o muy reductora, generalmente voy a recurrir a técnicas, a métodos electrolíticos porque no tengo otra opción. Entonces, acá lo que estamos viendo es un esquema de cómo es la obtención industrial de sodio metálico por un proceso que se conoce como proceso Downs. Downs fue el señor que diseñó, el ingeniero que diseñó el proceso, evidentemente. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Acá lo que se hace es una electrólisis de una sal fundida. Piensen que no podemos electrolizar cloruro de sodio en agua para obtener sodio, porque si electrolizamos cloruro de sodio en agua, se va a reducir primero el agua a hidrógeno, que el sodio más a sodio cero, porque el agua se reduce con más facilidad. De hecho, ¿se acuerdan la reacción de obtención de agua por electrólisis? Se electrolizaban soluciones que tenían cloruro de sodio o que tenían hidróxido de sodio disuelto, y se formaba hidrógeno, no sodio. ¿Ok? Entonces, si queremos que se reduzca el catión alcalino, no puede haber agua. Entonces lo que se hace es electrolizar una mezcla fundida, en este caso cloruro de sodio con cloruro de calcio, que funde aproximadamente a una temperatura de 600 grados. El cloruro de sodio puro funde a una temperatura mucho más alta, 200 grados encima. Ustedes van a ver que es común que la temperatura de fusión de una mezcla sea menor a la temperatura de fusión de sus componentes por separado. Eso lo van a estudiar en fisicoquímica y van a ver la demostración teórica y la explicación de por qué se da de esa manera. Para nosotros, en este curso, es un hecho, algo que pasa. ¿Está? Entonces, en vez de electrolizar cloruro de sodio puro, electrolizamos una mezcla. ¿Por qué? Porque necesitamos gastar menos energía en mantener la temperatura del sistema, simplemente por eso. Entonces, acá tienen, en este esquema, lo que se ve es que hay un ánodo, esta parte negra de acá es un ánodo de grafito, en donde se va a producir la oxidación. ¿Qué se puede oxidar? El cloruro. Es la única cosa oxidable que hay en la vuelta. Entonces, el cloruro se oxida a clorogas, que sale por acá arriba. ¿Sí? Después tenemos un cátodo, que está por acá afuera, es una camisa cilíndrica por acá afuera, que es de hierro. Y en la interfase entre la mezcla fundida y esa superficie de hierro se produce la reducción a sodio metálico. Como estamos a 600 grados a esa temperatura, el sodio es un líquido y es menos denso que la mezcla que se está electrolizando, entonces se junta, sube y se junta acá arriba y se puede sacar para el costado, se puede succionar para afuera del reactor. Acá lo importante es que el cloro que se forma y el sodio que se forma se mantengan todo el tiempo separados. Y por eso el ánodo y el cátodo están separados por esta camisa metálica. Porque si no estuvieran separados, el sodio y el cloro volverían a reaccionar. ¿Sí? La reacción entre sodio y cloro, sobre todo a esta temperatura, es termodinámicamente favorable, a esta temperatura está cinéticamente ayudada, por decirlo de alguna manera, entonces inmediatamente que se forman se recombinarían. Por eso es importante diseñar un reactor que permita mantener separado el gas que se forma de cloro con el sodio fundido. ¿Sí? Ahora, la clave acá, ¿cuál es? Que no puede haber agua, no puede haber ni media molécula de agua, porque si hay agua, lo que se va a reducir primero es el agua y no el sodio. Los demás metales alcalinos y alcalinoteros se pueden obtener de maneras similares. ¿Sí? Normalmente igual en el laboratorio ustedes van a ver que no es muy común encontrar metales alcalinos como metales, salvo el caso del sodio. Los demás metales no son digamos, una presencia corriente en el laboratorio. En parte porque por razones de seguridad, ¿no? La reacción de los metales alcalinos con el agua puede ser un proceso bastante violento, porque es una reacción que se da, que libera una cantidad de hidrógeno en un periodo muy corto de tiempo, es bastante exotérmica, entonces el hidrógeno, con el calor liberado, reacciona con el oxígeno del aire, y se produce esa explosión que ustedes habrán oído o habrán visto cuando uno tira un poquito de sodio al agua. La reacción de los metales alcalinos con el agua se va haciendo cada vez más violenta a medida que ellos descienden en el grupo. Lo cual parece ir en contra de la tendencia termodinámica, porque desde el punto de vista termodinámico, la reacción con el agua, la reacción sería
estaría más favorecida para el litio, que era el más pequeñito, lo habíamos visto en el ciclo termodinámico, la reacción estaba más favorecida para el litio que para los alcalinos más pesados. O sea que este comportamiento de que la reacción es más violenta cuando bajamos en el grupo, no lo podemos explicar con la termodinámica. Y si no lo podemos explicar con la termodinámica, algo tendrá que ver con el mecanismo de la reacción, que no sabemos muy bien cuál es, pero de alguna manera está influyendo para hacer que la reacción con litio sea mucho más suave. De hecho, uno puede tirar litio en pequeñas cantidades sobre agua y burbujea, se va formando hidrógeno, pero se va formando muy lentamente, entonces el hidrógeno que se forma no entra en combustión con el aire. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, una explicación podría ser, si ustedes se acuerdan del ciclo termodinámico, que la oxidación requiere que el metal, primero, pase, uno debería romper la red del metal y formar los iones metálicos. Ambos procesos requieren energía, y requieren mucho más energía para el litio que para los metales más pesados. Entonces muchas veces se da como explicación que esta mayor energía necesaria para atomizar al metal alcalino y para ionizarlo cuando es un metal liviano, podría ser la responsable de una energía de activación más alta. Como hipótesis, está bien. Pero la verdad es que este patrón de mayor reactividad al bajar en el grupo, también lo vemos cuando los metales reaccionan con otros disolventes distintos que agua. Porque ¿qué puede pasar si yo, en vez de agua, tengo otro disolvente? Por ejemplo, alcoholes. Esta reacción que tengo acá abajo. ¿Qué está pasando? Si ustedes se fijan, van a ver que es exactamente, o exactamente no, pero es la reacción análoga a la que habíamos visto con el agua. Con el agua lo que teníamos era, en vez de un etilo, tendríamos un hidrógeno, y acá en vez de un etóxido, teníamos un hidróxido. ¿Sí? O sea, simplemente el alcohol, ¿sí? Los protones del alcohol son los que se están reduciendo a hidrógeno. Esta es una reacción que se da en forma más controlada que con el agua, es una reacción más lenta. De hecho, ¿por qué les marco esta reacción? Esta reacción es relativamente importante en el laboratorio, porque es la forma de destruir sodio, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, en el laboratorio de orgánica, que usan a veces sodio en algunas reacciones. Cuando hay un exceso de sodio y lo quieren destruir, lo que se hace es agregarlo a un alcohol. Los alcoholes reaccionan a distinta velocidad según que sea primario, secundario, terciario. Los alcoholes terciarios son los que reaccionan más lentamente. Entonces el sodio se agrega a un alcohol terciario, se va oxidando despacito, se va formando hidrógeno, pero se va formando tan despacio que no hay un riesgo de que explote. ¿Sí? Entonces eso se hace en una campana, en un recipiente abierto, y el hidrógeno se va y listo. Es la forma de destruir metales alcalinos, ¿sí? Cuando uno no los quiere más. Pero bueno, todas estas son reacciones en las que el metal alcalino está reduciendo al agua o está reduciendo a otro disolvente como un alcohol. Ahora, en realidad, las únicas reacciones que van a dar los metales alcalinos son reacciones en donde reducen a otra cosa. ¿A cuál otra cosa? A lo que se le ponga adelante. Cuando tenemos hidrógeno, por ejemplo, la reacción que se va a dar es la formación de los hidruros, pero esta reacción ya la habíamos visto cuando habíamos visto hidrógeno, ¿no? O sea que podemos seguir para adelante. Algo que valga la pena mencionar, bueno, recordar que el magnesio y el berilio eran un poco diferentes a sus congéneres más pesados, y los hidruros que formaban ya no eran tan bien descritos por el modelo iónico como los hidruros que formaban los otros elementos del grupo del bloque S. ¿Qué pasa con un oxidante como el oxígeno? Acá tenemos una situación de los pocos casos en donde los metales alcalinos dan un comportamiento bien diferente unos de otros. Yo les puse acá a la izquierda 3 reacciones posibles que vamos a encontrar. Son 3 metales alcalinos: litio, sodio y potasio. Y los 3 reaccionan diferente. El litio forma un óxido, el sodio forma un peróxido, y el potasio forma algo que se llama superóxido. Acá a la derecha está indicado cuál es la fórmula de los distintos
aniones. ¿Tá? Porque ustedes ven esto acá, y a ustedes les puede quedar la duda de qué compuesto es este, cuál es el estado de oxidación del potasio, y cuál es el estado de oxidación del oxígeno acá. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Alguna idea? O sea, vos sabés que el oxígeno, por norma general, es -2, pero si haces la cuenta, te da que el potasio tiene que tener valencia 4 y es imposible. Entonces tenés que ver otra cosa. Y sabés que la valencia más común del potasio es 1, así que No, la más común no es 1, la única es 1. Esa es la clave. Solo, o puede ser 0 el estado de oxidación, ¿no? Pero si está combinado, la única posibilidad es 1. Entonces, eso es lo que te permite darte cuenta que este grupo de 2 oxígenos juntos, en conjunto, tienen una carga de -1, que es lo que tenemos acá, y que te da un estado de oxidación de -1,5 para el oxígeno en el anión superóxido. ¿Está? Y lo mismo acá, el sodio solo puede ser 1. Entonces este grupo O2 tiene que tener una carga 2-. Este grupo peróxido es el mismo que encontramos en este compuesto que ustedes habrán visto alguna vez, ¿no? Peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Bueno, este grupo O2 2- es este pedacito de acá, por decirlo de forma bruta. ¿Ok? Entonces, por otro lado, los metales alcalino-terros, acá tengo una reacción general, los metales alcalino-terros suelen dar el óxido. Pero acá hay una ¿cómo se dice? Una tablita en donde puse con distintos colores el tipo de compuesto que forma cada uno de los metales cuando se calienta en presencia de un exceso de oxígeno. ¿Sí? O sea, ustedes ven que acá la cantidad de oxígeno que se combina por mol de metal va variando, ¿sí? Pero en todos los casos, experimentalmente, lo que se hace es poner el metal en un exceso de oxígeno, que se forme lo que quiera. Y lo que se va a formar es siempre lo más estable termodinámicamente. Entonces lo que vemos es que el litio y prácticamente todos los metales alcalino-terros forman óxido. El peróxido lo forma el sodio y el alcalino-térreo más pesado que tenemos ahí, que es el bario, y los alcalinos más pesados forman superóxidos. Este es un ejemplo interesante de una situación en la que el litio empieza a tener o muestra un comportamiento que se parece más al de los metales alcalinos, alcalino-térreos, que están a la derecha, que a sus propios compañeros de grupo. ¿Sí? Ustedes van a ver en los libros que muchas veces le hablan de ciertas similitudes entre litio y magnesio. Bueno, eso no quiere decir que sean iguales, quiere decir que en algunas reacciones, en cierto tipo de compuestos, se comporta parecido. Y este es uno de esos ejemplos en donde el litio se comporta similar al magnesio, en el sentido de que cuando se hace reaccionar en presencia de oxígeno, se forma un óxido. Ningún otro alcalino, ni sodio, ni los más pesados, reaccionan de la misma manera. Cuando hay una diferencia en el comportamiento de distintos metales alcalinos, ¿a qué se puede deber esa diferencia? La carga es la misma. Tamaño. Tamaño. Tiene que ser el tamaño, sea como sea. Si queremos buscar una explicación, tenemos que fijarnos en el tamaño y tenemos que inventar alguna explicación que tenga en cuenta cómo el tamaño puede ser el responsable del comportamiento diferente que estamos observando. ¿Sí? Y en este tipo de compuestos que se están formando, que habíamos dicho que cómo eran, iónicos, ¿el tamaño en qué va a influir? El tamaño va a influir en la estabilidad de las energías de red. Siempre caemos en lo mismo. ¿Sí? Pasa el curso, pasan las semanas y siempre seguimos hablando de la energía de red, de las entalpías de hidratación, siempre de las mismas cosas. Es re aburrido. Entonces, ¿cómo influiría acá el tema de las energías de red? Vamos a hacer una cuenta rapidita, aproximada. ¿Sí? Acá lo que hice fue tratar de comparar, para el caso del litio, si se pudieran formar los 3 tipos de compuestos para el litio, ¿cuál sería la diferencia en la energía ganada por la formación de estas redes? Y para poder comparar con cierto criterio, siempre parto de la misma cantidad de átomos de litio, o sea, igualé estas
reacciones para tener siempre la misma cantidad de litio, aunque vaya cambiando la cantidad de oxígeno necesaria para formar los distintos compuestos. Entonces, insisto, partiendo siempre de la misma cantidad de litio. Acá se me están formando 2 moles del óxido. O sea, la energía reticular, la energía liberada por la formación de esos 2 moles de óxido sería 2, este 2 es por el número de moles, este sería el número de iones, 3, esta sería la carga del litio, esta sería la carga del ion óxido, menos 2, pero acá se ponen los valores absolutos, sobre la suma de los radios, ¿sí? O sea que este numerador sería 2 por 3, 6 por 2, esto nos daría más o menos 12 sobre la suma de los radios. Esa sería una medida de la estabilización por energía de red que tendríamos si la reacción que se diera fuera esta. Si la reacción que se observara fuera la segunda, si se formaran 2 moles de peróxido, ¿cuál sería la energía de red, la ganancia en estabilidad por energía de red en este caso? Sería de nuevo 2, el número de moles, por ¿cuántos iones tenemos acá? Acá tenemos 3 también, porque tenemos 2 litios y tenemos un anión peróxido. Aunque acá hay un 2, pero esto es un anión solo. Acuérdense cómo era la fórmula del peróxido. Era O2, 2 menos. Esto es un anión, por lo tanto tenemos 3 iones en total, y la carga de esto es 2 menos, que la puse acá. Esto también parece que nos diera lo mismo, pero ojo, que acá el radio cambió. El radio de un anión peróxido va a ser mayor que el radio de un anión óxido. Es medio raro esto, porque hablar del radio de algo que no es esférico es como medio delirante, ¿no? Porque el peróxido son 2 átomos de oxígeno uno al lado de otro, el radio de eso, ¿cómo lo estoy definiendo? Pero olvídense por un momento de ese pequeño detalle de que no es redondo el peróxido, pero piensen en el tamaño, digamos, desde una perspectiva más genérica. El tamaño del peróxido tiene que ser más grande que el tamaño del óxido, porque tenemos 2 átomos en lugar de 1. O sea que, aunque acá el numerador sea el mismo, la energía de red va a ser bastante menor, porque estamos dividiendo acá, tenemos un término en el denominador que es más grande. No sabemos bien cuánto, pero sabemos que la energía de red o la estabilización por la formación de la red del peróxido tiene que ser menor. Si estuviéramos en el tercer caso, la formación del superóxido, acá, ¿no? Hacemos el mismo razonamiento. 4 moles, tenemos el 4 este acá. Tenemos ahora solo 2 iones, porque recuerden que este superóxido era esta estructura. ¿Sí? Tenemos solo 2 iones, la carga es 1 para el catión y para el anión. El anión es más grande también, vayan a saber el tamaño, pero más o menos acá andamos en un denominador que bajó considerablemente. ¿Sí? Podemos suponer que esto, a ojo, ¿no? Esto y esto, peróxido y superóxido, capaz que no tienen radios tan diferentes, porque de última son 2 átomos de oxígeno, un poco más cargados, un poco menos. Pero bueno, supongamos que más o menos. Pero acá cambia el numerador, y el numerador cambia mucho. O sea que lo que estamos observando acá es que la estabilización que obtendríamos por la formación de la red del superóxido es mucho menor. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en todos los casos, la red más estable es la del óxido. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se forma siempre el óxido si es la red más estable? ¿Por qué no la forman todos los metales alcalinos y solo la forma el litio? Bueno, vamos a fijarnos en el resto. ¿Qué pasa acá? En el primer caso, para poder formar un anión óxido, tenemos que romper completamente el enlace doble en la molécula de oxígeno, y eso requiere mucha energía. En los otros 2 casos, tanto para el peróxido como para el superóxido, hay un enlace oxígeno-oxígeno que no se termina de romper. Entonces el requerimiento de energía es mucho mayor. En resumen, ¿cuándo voy a poder formar el óxido? ¿Cuándo voy a poder compensar la energía bastante grande que implica romper el enlace doble en la molécula de oxígeno? Solo voy a poder compensar este gasto energético cuando formo una red
lo suficientemente buena. La mejor de todas las posibilidades es esta, pero no alcanza aunque sea la mejor. Tiene que ser realmente lo suficientemente buena como para compensar la ruptura de la molécula de oxígeno. ¿Y cuándo esta energía de red va a ser lo suficientemente grande? Cuando el catión sea lo más chiquito posible. Lo que estoy intentando justificar es justamente que solo el litio es lo suficientemente chiquito como para dar una energía de red lo suficientemente negativa que sea capaz de compensar el consumo energético muy alto que implica romper completamente el enlace doble de la molécula de oxígeno. Romper ese enlace doble requiere mucha energía. Solo lo puedo compensar con una red muy buena de óxido. No cualquier óxido alcanza. Tiene que ser una energía de red de un óxido muy negativa. ¿Cuándo voy a tener esa energía de red para la formación del óxido muy negativa? Cuando el catión es más pequeño, o cuando la carga es más alta. Y eso es lo que explica que todos estos alcalinoterros también den óxidos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, a medida que va creciendo el tamaño del metal, cada vez va siendo más difícil compensar con la energía de red de un óxido la ruptura de la molécula de oxígeno. Entonces, ya para el sodio, lo único que el sodio puede conseguir es la formación del peróxido. ¿Sí? Porque si la formación del óxido no es que estaría, no es mala, digamos, la energía reticular para la formación del óxido es un valor negativo, es grande, pero no es lo suficientemente negativo. Y a medida que vamos aumentando el tamaño, se va favoreciendo la formación del superóxido. Yo me puedo imaginar que si yo descubriera alcalinotérreos más grandes, capaz que si sigo aumentando el tamaño del alcalinotérreo, por allá abajo también se me va a empezar a formar superóxidos de los alcalinotérreos más pesados. ¿Está? Pero la tendencia es esta. Los más livianos forman óxidos y a medida que el tamaño aumenta, pasamos a peróxido, y en el caso de los alcalinos, si el tamaño sigue aumentando, pasamos a superóxido. ¿Se entiende? O sea, es un razonamiento que hicimos medio en el aire, sin escribir un ciclo termodinámico, y obviamente que desconocemos algunos datos, como los radios de aniones que no son esféricos, pero bueno, decime. No entendí mucho entonces por qué, por ejemplo, calcio y estroncio, que son grandes, tipo, formarían el óxido. Ahí lo que tenés es una carga, tenés igual un numerador, lo que te favorece ahí es el numerador que es más grande, porque tenés una carga más grande para el catión. Acá. ¿Está? O sea, acordate que vos formás redes con una energía reticular muy negativa cuando tenés iones muy pequeños, pero también cuando son más cargados. ¿Sí? Como que una cosa o la otra. Cuando vos tenés una carga fija de +1, como en la columna de los alcalinos, lo único que va a variar es el tamaño. Entonces, el más chico, el litio, es el que te da una energía de red más favorable para el óxido. En el otro caso, obvio que el tamaño también importa, pero acá empieza a influir una carga más grande. ¿Ok? Ahí va, bien. ¿Qué pasa con estos compuestos? Colectivamente a todos estos compuestos se los conoce como óxidos, aunque formalmente el óxido sea únicamente el que tiene el anión oxígeno 2-, ¿no? O sea, óxido como en sentido genérico, como le decíamos hidruro en sentido genérico a cualquier compuesto binario de cualquier cosa con hidrógeno. Podemos usar en forma genérica la palabra óxido para cualquier compuesto binario de algo con oxígeno. ¿Ok? Entonces, todos estos compuestos oxigenados de los alcalinos y de los alcalinotérreos como óxidos se van a comportar como bases. ¿Era lo que esperábamos? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Deberíamos esperar algo? ¿No deberíamos tener la menor idea de qué va a pasar acá?
¿Tenemos alguna forma de racionalizar esto? ¿Por qué son bases? Puede ser por los pares de electrones de los oxígenos. Ah, bueno, sí. Sí. Por ahí Pero puede ojo, ser. porque no cualquier cosa que tenga en la fórmula un oxígeno, el oxígeno va a tomarse esas libertades, esos comportamientos, ¿no? Hay algo que dijimos la clase pasada. Teníamos una forma, teníamos un criterio para distinguir el óxido de un metal, el comportamiento de los óxidos de los metales, el comportamiento de los óxidos de los no metales. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué le pasaba a los óxidos de los metales? ¿Cómo eran? Iónicos. Iónicos, y desde el punto de vista ácido-base, ¿cómo eran? Básicos. Básicos. Todos los óxidos de los metales son básicos. Es la regla. Entonces, ¿qué tenemos que esperar acá? Que se cumpla la regla. Y se cumple. ¿Sí? Vemos incluso, la regla incluso la podemos estirar un poquito y podemos decir, cuanto más iónico sea el óxido, más básico. Eso también se cumple. ¿Cómo vemos que son básicos? Lo vemos en el tipo de reacción que dan con el agua. Vemos que en todos los casos se forman los hidróxidos. Acá lo que está pasando era, como decía, no sé quién fue que comentó, la reacción que estamos teniendo es esta, ¿no? Obviamente. Hay un intercambio de protones del agua al grupo oxo, y lo que nos queda es esto. Una típica ácido-base de Bronsted. ¿Sí? O sea, escribir esto es exactamente lo mismo que escribirlo de arriba. Por más que a alguien le parezca que capaz que es una reacción distinta. No, es la misma. ¿Sí? La diferencia entre el caso 1 y el caso 2, ¿cuál es? Que en el caso 1, acá estoy escribiendo la ecuación igualada para un metal alcalino, y acá estoy escribiendo la ecuación igualada para un metal alcalino térreo. ¿Sí? Acá, ¿qué tipo de compuestos tengo en el tercer renglón? ¿Esto qué es? Óxidos. Un peróxido. ¿Qué le pasa a un peróxido con agua? Bueno, es casi que lo mismo que teníamos arriba, ¿no? O sea, acá lo que tenemos es el anión peróxido, es una base, entonces acepta un protón del agua. ¿Sí? Y a su vez esto sigue siendo básico y puede aceptar un protón más y se termina convirtiendo en peróxido de hidrógeno. Eso es lo que tenemos acá en verde. ¿Sí? O sea que es bastante fácil deducir qué es lo que tiene que dar. Y en este último caso, ¿qué está pasando? ¿Qué es este compuesto? Superóxido. Bueno, De hay dos una opciones. térreo. Podría ser un peróxido de un metal alcalino térreo. Podría ser. Depende de M. Depende de, sí, depende de M. Pero si fuera un metal alcalino, por ejemplo, ¿qué sería? Superóxido. Un superóxido. Entonces, la reacción del superóxido parece un poquito más complicada, pero en realidad lo que está pasando es lo mismo que veníamos escribiendo antes, o sea, lo voy a escribir acá arriba. El anión superóxido, ¿sí?, actúa como base frente al agua, se protona, y me libera iones hidróxido. Los iones hidróxido van quedando acá, ¿no? Ahora, esta especie que se formó, que está acá abajo, es inestable y dismuta. ¿En qué dismuta? En peróxido de hidrógeno y oxígeno. Es oxígeno menos un medio que dismuta en oxígeno menos 1 y oxígeno 0. Pero en todos estos casos, siempre se forman iones hidróxido. Y por eso todos estos compuestos binarios son básicos.
¿Está? ¿Cuál es el producto final de la reacción? Incluso estos que quedan acá a la derecha. ¿Cuál es el producto final? En cierto modo depende de las condiciones, porque el peróxido de hidrógeno que se forma acá también se puede descomponer. El peróxido de hidrógeno también dismuta. ¿A qué dismuta el peróxido de hidrógeno? ¿Alguien sabe? Agua y oxígeno. Ahí va. Exacto. Agua más oxígeno. No está igualado. Igualenlo ustedes como deberes. O sea, el peróxido de hidrógeno también es inestable respecto a la dismutación. O sea que cuando yo escribo esta ecuación así, es una forma de representarlo, pero yo podría a su vez sustituir este peróxido que puse acá por el producto de descomposición, igualado. ¿De acuerdo? Muchas veces pasa eso, cuando nosotros escribimos una reacción, de repente ustedes miran en distintos libros y los productos cambian. ¿Y por qué cambian? Porque bueno, si ustedes se fijan en alguna de las formas de escribir la ecuación, alguno de los productos no es del todo estable y podría seguir reaccionando. Entonces ustedes pueden escribir la reacción hasta la formación de ese primer producto menos estable, o podrían escribir la reacción hasta la formación de los productos estables finales, digamos, que en este caso serían agua y oxígeno, y no peróxido de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero cualquiera de las dos cosas está bien. O sea que en la de abajo también podría haber terminado donde vos le escribiste allá arriba, ¿no? Exacto, también podría haber terminado solo en agua más oxígeno. Ahí va. ¿Está? Lo que pasa es que a veces escribirla de la forma que está acá, voy a borrar todo este relajo que armé, si encuentro cómo. Escribirla de la forma que está en esta parte, ¿sí? A veces resulta más fácil de recordar, porque acá uno, con los colores, yo acá lo que intenté es reconocer cada oxígeno de dónde viene. O sea, este oxígeno rojo de acá, de los hidróxidos, viene de estos oxígenos rojos que están acá, o sea, de las moléculas de agua. Estos dos oxígenos verdes que están acá vienen de este anión peróxido que estaba en el sólido. ¿Tá? Entonces, a veces escribirlo de esta manera también tiene su utilidad, porque te permite reconocer con más facilidad de dónde viene cada pedazo, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahora, no deja de ser cuestión de gusto cómo uno lo escribe. Siempre que sepa qué es lo que está escribiendo, ¿no? Y que entienda qué es lo que está pasando, que esa es la idea. No solo que vean ecuaciones y que las repitan, no las copien, sino que entiendan cuál es la información que está ahí atrás de cada una de esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, una cosa importante es lo que está acá en el segundo punto, abajo de todo, que dice la basicidad de los óxidos aumenta de óxido de litio a óxido de cesio. O sea, aumenta al bajar en el grupo, tanto para los alcalinos como para los alcalinoterros. ¿Cómo podemos explicar esto? Ya lo dijimos. Los óxidos van a ser siempre más básicos cuanto más iónico sea el compuesto. ¿Y por qué es más iónico el compuesto cuando bajo en el grupo? ¿Alguien me puede explicar con pocas palabras cómo cambia el carácter del enlace al bajar en el grupo, en estos óxidos? La electronegatividad disminuye. Y dale con la electronegatividad. Bien, está bien, está bien. Pero quiero otra explicación. La energía de red compensa más. No. Y no. Menos, por el tamaño. La energía de red compensa menos. Porque que sea más iónico no quiere decir que la energía de red sea más negativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ah, no. ¿No va a haber covalencia parcial por las reglas de Fajans? Exacto, quería que se acordaran de las reglas de Fajans. Cuando achicamos el tamaño del catión, el catión se vuelve más polarizante y eso aumenta el carácter covalente del enlace. Para los cationes más pequeños, los óxidos tienen un carácter un poco más covalente y por lo tanto van a ser menos básicos. ¿Ok? Tanto menos básicos que este, ¿cómo era? Uy, se me escapó. Anfótero. Era anfótero. O sea, ya dejó de ser básico, ¿sí? La basicidad va disminuyendo, 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 hasta que al final, al llegar al berilio, de hecho, lo que tenemos es un óxido anfótero.
¿tá? Que habíamos dicho que era, ¿por qué eran fóteros? Porque formaba hidroxometalatos estables. ¿Por qué? Porque tenía una relación carga sobre radio grande. Pero esa también es la condición para un mayor carácter covalente. O sea que siempre estamos diciendo lo mismo de distintas maneras, ¿no? O sea, todos los compuestos de berilio van a ser un poco más, van a tener más carácter covalente, porque la relación carga sobre radio es más grande. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir de estas reacciones? Imagínense que estuviéramos con pocas ideas en un examen y le pusiéramos esto y le dijéramos, redacte, escriba algo sobre esto. ¿Qué dirían? ¿Qué es lo que quiero escuchar que me digan? ¿Alguna tendencia general que puedan encontrar acá? ¿Algún patrón? Que los óxidos suelen ser estables y que para descomponerlos utilizamos calor. Uh-huh. Pero acá no se están descomponiendo los óxidos, ¿no? ¿Qué está descomponiendo? ¿Cómo? ¿Qué está Bueno, descomponiendo? si me decís que si me considerás el peróxido en forma genérica como un óxido, es un ejemplo que sí. Pero en realidad, si ustedes se fijan, todas las sales que tenemos acá, cuando se calientan, el producto que da siempre es el óxido. El óxido del metal y eventualmente los óxidos de los no metales, si hubiera un no metal en el anión. ¿Sí? Siempre la descomposición avanza en el mismo sentido, siempre se termina formando un óxido metal alcalino. Por eso yo les decía que en realidad la química de los metales alcalinos es muy aburrida, y la de los metales alcalinoteros es muy aburrida, porque en realidad ¿qué hay catión? Bien, ¿qué hace? Nada. El que se está descomponiendo es el anión. El catión mira desde el costado. ¿Sí? Porque acá donde escribo carbonato de calcio, acá podría escribir carbonato de cualquier otra cosa, carbonato de magnesio, carbonato de sodio, carbonato de lo que sea. Si lo caliento lo suficiente, se va a descomponer. ¿Y qué me va a dar? El óxido del metal, alcalino o alcalino terro y dióxido de carbono. En realidad, lo vemos acá como una reacción de las sales de los alcalinos o de los alcalinoterros, pero el que está reaccionando es el anión. En realidad. ¿No? Eso era lo que quería decir, con que tenía una química muy aburrida. En realidad, el que reacciona siempre es el otro. El metal, como que nada, está ahí parado al lado para la foto. ¿Está? Tenemos un orden de estabilidad acá. ¿Se acuerdan que íbamos a tomar como criterio de estabilidad? Vamos a decir que algo que se descompone a una temperatura, si yo tengo distintos carbonatos, por ejemplo, y un carbonato se descompone a una temperatura más alta, yo voy a asociar eso con que ese compuesto en particular es más estable. ¿Sí? Y muchas veces lo puedo asociar con la estabilidad termodinámica. Acá tenemos una tablita que nos muestra la temperatura a la que se produce una descomposición apreciable de los distintos carbonatos de magnesio, de calcio, de estroncio y de bario. Y acá lo que se ve es que el carbonato de magnesio se descompone a una temperatura relativamente baja, mientras que el carbonato de bario, para descomponerlo, tengo que calentar más del doble. ¿Tá? Esto lo que me está diciendo es que el carbonato de bario es más estable, que la estabilidad aumenta. Eso es lo que quiere decir el orden que tienen abajo en la última línea. ¿Sí? La estabilidad térmica de estas sales aumenta al aumentar el tamaño. ¿Se acuerdan por qué era esto? Había un ciclo termodinámico que habían visto con Lucía, así que yo no voy a volver a repetir. ¿Tá? La facilidad con que el carbonato se descomponía dependía de la diferencia en las energías de red del carbonato y del óxido, e iba a estar favorecida cuanto mayor sea la diferencia a favor del óxido, y eso ocurría para los cationes más pequeños. Pero esto lo vieron con Lucía al empezar como un ejemplo de uso de ciclos termodinámicos, así que lo voy a dar por listo y seguimos para adelante. Lo único que me parece interesante comentarle es que esta descomposición de carbonato de calcio es un proceso común, ¿sí? O sea, quiero decir,
La cal se obtiene industrialmente por calentamiento de piedra caliza, que es carbonato de calcio. ¿Sí? Es la forma que se encuentra, la forma común que se encuentra el calcio en la naturaleza es como carbonato, la forma fácil de explotar. Entonces se empieza calentando el carbonato de calcio para obtener el óxido. El óxido de calcio después se pone en agua y se obtiene la cal, que es el hidróxido de calcio, y ahí se sigue con lo que uno quiera hacer. ¿Qué pasa con los halógenos? ¿Ven algo diferente acá en esta? ¿Ven algo en esta diapositiva que les sorprenda o que ya no lo supieran de antes? Porque en este tema le puse un montón de diapositivas, pero en realidad no es porque crea que hay mucha cosa, sino porque quiero que vean que les estoy poniendo siempre lo mismo, con distintos ejemplos y con distintas palabras. ¿Qué hay de nuevo acá? Los halógenos nomás. El halógeno. ¿Qué hace el halógeno? Se reduce. Cosa que los halógenos hacen con relativa facilidad. Se reduce a estado de oxidación -1, entonces se forman fluoruros o cloruros o bromuros o ioduros. ¿De qué depende que N valga 1 o 2? N vale 1 si tengo un alcalino y N vale 2 si tengo un alcalino externo. ¿Por qué tendré que calentar? Estos procesos siempre son termodinámicamente favorables. Acá estoy calentando simplemente para acelerar la reacción. No porque sea desfavorable, sino porque para que la reacción transcurra más fácilmente caliento. Y en general no necesito calentar mucho, depende de cuál sea el halógeno. Yo les decía hace un par de clases, el flúor reacciona con cualquier cosa, y suele ser bastante violento. Entonces probablemente con flúor ni siquiera haya que calentar. ¿Sí? Y en el segundo punto, ¿qué les está diciendo? ¿Algo nuevo? No. No. Capaz que lo único que pueden decir es nuevo es que, bueno, que esta vez el berilio es el que forma, el que le pasa algo raro, pero a esta altura que nadie se sorprende de que el berilio haga algo raro. El berilio es raro, está, y va a hacer cosas que se salen de la tendencia. Bueno, en realidad no es que se salen de la tendencia, hace cosas diferentes, pero siguiendo la tendencia. ¿Que la tendencia cuál es? La tendencia siempre es la misma, como es más chico, los enlaces que forma van a tener una mayor contribución covalente. Que eso también, obviamente, eso también la veo en una menor diferencia de electronegatividad con el anión. Y la última ecuación que está ahí, ¿algo nuevo ahí? Te está diciendo que puede disolver la sal. Bueno, que puedo disolverla, depende. Hay algunos casos que no. La fluorita, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la fluorita que la vieron con Lucía, el fluoruro de calcio? Sí. Típico compuesto iónico, con una estructura que estudiaron y todo. Es insoluble. ¿Sí? De hecho, no hay fluoruro libre en el agua de mar, porque si hubiera, precipitaría con todo el calcio que hay en el agua de mar. Tenemos pila de cloruro en el agua de mar, pero no tenemos fluoruro porque forma sales insolubles con el calcio. No, ahí no quiere decir que se disuelven todos. Ahí lo que yo quise decir es que si se disuelven, ¿tá? Lo único que pasa es que se ionizan. No pasa nada más. O sea, se forma un acuocatión del metal y los aniones quedarán hidratados, obviamente, pero no hay ningún tipo de reacción adicional a la disolución. Que esto, ¿se acuerdan también? Que era una característica que habíamos dicho que íbamos a observar en los haluros de los metales. Cuando los halógenos reaccionaban con los metales, formando haluros iónicos, los haluros iónicos no reaccionaban con el agua, a lo sumo se disolvían. Pueden no disolverse, o disolverse, pero no va a pasar nada más que eso. ¿Sí? O sea, esto simplemente está como para recordar algo que ya habíamos visto. Volviendo al berilio, ¿no? Si no forma haluros iónicos, ¿qué forma? Si no ¿qué hay? Claro.
Entre algo bien iónico, que lo vamos a asociar con una estructura tridimensional, con un empaquetamiento muy compacto, todo muy ordenadito, todo muy simétrico, y algo completamente covalente, que lo asociamos con estructuras moleculares discretas, algo intermedio lo asociamos con especies de dimensionalidad intermedia, que pueden ser cadenas, pueden ser planos, cosas por el estilo. Y acá el cloruro de berilio en fase gas se ha encontrado en fase gas como moléculas diatómicas, esta parte que tenemos acá, ¿sí? Pero en el estado sólido forma cadenas que está en el dibujito de la derecha, la representación de la derecha, ¿sí? Y abajo es lo mismo. Estas flechitas acá simplemente están indicando de dónde vienen los electrones, porque si ustedes piensan que cada rayita acá es un par de electrones y sacan la cuenta quién tiene los electrones, el berilio tiene solo 2 electrones. Hay uno acá, ponele, y uno acá, por decirlo de alguna manera. Y después cada cloruro tenía 7 electrones, que estarían 1 acá, 2 acá, 2 acá, y 2 acá. Estoy tratando de dibujar la fórmula de Lewis, ¿sí? Y estoy tratando de poner los electrones de cloro como crucecitas en vez de como redondelitos. Para no equivocarme en la cuenta, nada más. Entonces, este par de electrones no enlazantes que le queda al cloro acá, los puede usar para formar esta nueva unión con el berilio, ¿sí? Y de hecho, la distancia de enlace entre el cloro y este berilio de la izquierda y el berilio de la derecha son iguales. O sea, una vez que el enlace ese se forma, que esos enlaces se forman, no hay manera de distinguir cuál era digamos, el común y cuál era el diferente, porque los dos terminan luciendo igual, ¿sí? Y eso se ve en la distancia de enlace que está indicada en la imagen de la derecha. O sea, algo raro para el berilio, pero no, eso, insisto, que el berilio haga cosas raras no nos puede sorprender. Parte de lo que estamos aprendiendo es tratando de identificar cuáles grupos de elementos tienen un comportamiento homogéneo, cuál es ese patrón de comportamiento homogéneo, pero también estamos tratando de ver dónde hay comportamientos diferentes. Y este es uno de los casos. Hay una reacción más que quería mostrarles, del cloruro de berilio, que es esta. Si ustedes tienen cloruro de berilio y agregan, por ejemplo, un exceso de cloruros, se agregan ácido clorhídrico, por ejemplo, sobre estas cadenas poliméricas, este sólido se va a disolver, y lo que se va a formar es esto. ¿Qué pinta tendrá esto? ¿Qué clase de especie es esto que está indicado acá? ¿Complejo? Es un complejo, exactamente. Es un átomo central de berilio rodeado de 4 aniones cloruro en una disposición tetraédrica. El nombre de eso sería algo así como tetracloroverilato 2. ¿Sí? Y esto es un comportamiento también bastante común del berilio. O sea, el berilio forma compuestos que empiezan a tener pinta de cosas covalentes, y teniendo esta pinta de cosas covalentes, no es raro que el berilio tienda a rodearse de un octeto de electrones, igual que hacen los otros elementos del segundo periodo que quedan en el bloque P, que esos ya son como postacovalentes. Pero acá el berilio también empieza a parecerse a los elementos que están más en el bloque P, ¿sí? En este tipo de comportamiento. Esto no ocurre con los otros alcalinos terrenos. Este tipo de reacción que tenemos acá, ¿no? Esto que está indicado acá, ¿qué clase de reacción es? Si tuvieran que clasificarlo, ¿qué dirían? ¿Que es una reacción de qué tipo? ¿Es redox? Ácido base de Lewis. Exacto, ácido. ¿Cuál es la base? El cloruro. ¿Y el ácido? El cloruro de berilio. ¿Y esto de acá qué es? Un aducto. Exacto, el aducto. Yo cuando era estudiante siempre me complicaba la definición de Lewis, porque me confundía con la de Bronsted. Y yo encontraba el ácido de Lewis y la base de Lewis, pero creía que a la derecha tenía que encontrar un ácido conjugado y una base conjugada. No cometan el mismo error. En la definición de Lewis, en una reacción ácido-base de Lewis, podemos tener este tipo de situaciones en donde lo que aparece a la derecha
No es ni ácido conjugado ni base conjugada de nada, es simplemente lo que conocemos como un aducto. ¿Está? El ácido reaccionó con la base, se formó un enlace y se formó un compuesto solo. Ese es el aducto de Lewis. ¿De acuerdo? Capaz que era solo una burrada que hacía yo como estudiante y ustedes nunca se equivocaban en eso, pero por las dudas se los comento para que presten atención. ¿Está? Y de paso para que repasen definiciones de ácido-base, que no está mal. ¿Algo que opinar acá? Supónganse que tuvieran, como antes, que tuvieran que aprenderse toda esta horrible cantidad de reacciones de memoria, ¿no? Entonces tendrían que ponerse a pensar, cada reacción tendría que tener como alguna forma mental de ir como clasificando las reacciones, ¿no? Para poder recordarlas. ¿Qué, esta reacción, la primera, ¿qué clase de reacción es? Esta de acá. ¿Qué reacción es? La formación de una sal. Ujú. No sé si eso me ayudaría a recordarlo. A mí personalmente lo que me ayudaría a recordarlo es que, de nuevo, es una reacción en la que el alcalino hace lo único que sabe hacer, que es oxidarse. Y lo otro hace lo único que puede hacer, que es reducirse. ¿A qué se reduce el nitrógeno 0? Se reduce a nitrógeno menos 3. Esto puede ser medio raro, capaz que ustedes no están acostumbrados a ver esta especie, no es de las cosas que se pone como ejemplo siempre en química general. Pero este anión se llama nitruro. Y este compuesto se llama nitruro de litio. Alguien me puede decir, ¿y eso de verdad es iónico? Porque habíamos quedado que las reglas de Fajan, ¿no? Las reglas de Fajan decía que un compuesto tenía un carácter covalente importante si el catión era muy chico o muy cargado, porque era muy polarizante. Pero había otra regla de Fajan, nunca me acuerdo si la 1, la 2, la 3 o la 7, había otra regla de Fajan que decía que los aniones muy cargados se deformaban con más facilidad, eran polarizables. Y un anión muy polarizable también contribuía a aumentar la covalencia en el enlace. Un átomo con una carga 3 menos, a mí no me jode, eso tiene que deformarse mucho. Entonces yo esperaría que eso sea muy polarizable y que un nitruro de litio capaz que tan iónico no es. ¿Alguna forma de verificar si eso es iónico o no es iónico? ¿Cómo podría verificar si el nitruro de litio tiene un comportamiento algo iónico o bastante iónico? ¿Qué criterio podría tener? Ya sé que me van a decir la diferencia de electronegatividad, pero cuando calcule la diferencia de electronegatividad me va a dar un valor intermedio que voy a quedar pensando con esto que hago. Sí, no, Si lo, no. si lo fundís y conduce la corriente. Ah, eso podría ser. Está bueno. Es un viejo método. Era lo que hacían los químicos hasta principios del siglo XX. Una de las formas de saber era fundirlo y ver si conducía la corriente. Igual era un método con limitaciones, porque vos podías fundirlo, al fundirlo con el calor de repente se descompone. Entonces no podés fundirlo porque se descompone, pero eso no quiere decir que no fuera iónico. Ahora, si se fundía y además conducía la corriente, ahí era una buena evidencia de compuestos iónicos, ¿verdad? ¿Alguna otra posibilidad? Si te construís un ciclo y lo comparás con la energía de red. Eso podría serlo, claro, la energía de red experimental con la calculada con una ecuación como Kaputinsky. ¿Otra manera? Lo comparás con los otros metales alcalinos que darían un compuesto Pero no iónico. me dan nada, los otros alcalinos son unos desgraciados que no reaccionan. Con el nitrógeno no reaccionan. Solo el litio.
reacciona, formando nitruros estables. Y en esto de nuevo el litio tiene un parecido con el magnesio, digo, con los alcalinos terres. Es otro ejemplo de parecido entre el litio y magnesio. Los alcalinos terros sí reaccionan todos. Hay que calentar un poco, no porque no sean estables termodinámicamente, sino porque de última, a ver, hay que romper un enlace triple nitrógeno, hay que ser muy valiente para romper ese enlace, se requiere una energía de activación grandota y por eso hay que calentar. Pero son termodinámicamente favorables la formación. Esta reacción que le puse acá, esto de acá, es una evidencia experimental de que el compuesto es iónico. Aunque uno la mira y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que la reacción con agua es importante, porque ahí, ¿qué es lo que está pasando? Lo importante es lo que se forma. Si realmente tengo estos aniones nitruro, un nitrógeno con carga 3-, en presencia de agua, ¿cómo puede actuar? Como una base. Ustedes vieron eso con Lucía, cuando dieron ácido base. ¿Sí? Aparecían nitrógenos con carga 3- aceptando protones. No era que Lucía se lo inventó, es verdad, hay nitruros que reaccionan con agua como base. Y cuando reaccionan con agua como base, ¿qué hace? Acepta un protón y se forma esta especie. Y el agua forma, obviamente, hidróxido. Pero esta especie puede seguir aceptando protones y formar esta. Y puede seguir aceptando protones hasta formar amoníaco. Fíjense los productos de la reacción del nitruro de litio con agua. Amoníaco, iones hidróxido. Esa es una evidencia de que yo tuve que haber partido de esto. A ver, es una evidencia indirecta, evidentemente, del tipo de evidencias indirectas que consideraría un químico en la mitad del siglo XX. Un químico en 2020 lo que diría sería, obtengo un monocristal, lo pongo en un difractómetro de rayos X, le hago una difracción de rayos X, le hago una difracción de neutrones y no sé qué cosa más, y ahí veo dónde está el anión y dónde está el catión. Está bien, pero hay otras maneras indirectas, usando la química y no una medida física, para decidir sobre este tipo de cosas. ¿Está? Y esta es una de esas. ¿Está? Si el nitruro realmente es iónico, la reacción de un nitruro con agua siempre me va a terminar dando amoníaco. ¿Por qué? Por la reacción verde que está indicada ahí. Que no es una reacción nueva, la vieron con Lucía. O sea que de nuevo en esta transparencia no estoy poniendo nada nuevo, estoy poniendo una reacción redox entre el metal alcalino y un no metal, y estoy poniendo una reacción ácido-base con agua. Hasta podría sacar esta transparencia porque ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos terminando con este tema, simplemente quiero resumirle esto. Esto se lo podía haber dicho al empezar la clase o en la mitad, porque está como medio descolgado, no sabía dónde ponerlo. Pero es importante mencionarlo porque es algo común a lo largo de la tabla periódica. El número de coordinación. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Cuando decimos número de coordinación, en realidad nos podemos estar refiriendo a dos cosas. Cuando yo digo que el número de coordinación más común o común del magnesio es 6, me puedo estar refiriendo a los compuestos de coordinación que forma el magnesio en solución, por ejemplo, el número de ligandos unidos al átomo central, o me puedo estar refiriendo a la coordinación en las estructuras cristalinas, en donde el magnesio aparece seguramente como catión. ¿Está? O sea, el número de coordinación, escrito así, puede ser tanto en una estructura cristalina como en un complejo. Lo que sí es una tendencia general es que el número de coordinación, de cualquier manera, va a tender a aumentar si el átomo central aumenta mucho su tamaño. A ver, en el caso de los alcalinos terros entre magnesio y bario, obviamente no aumenta. Alguien me puede decir, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Pero, o sea, pueden aumentar,
pero lo que nunca va a pasar es que baje el número de coordinación cuando desciendo en el grupo. O queda igual o aumenta. Y cuando yo me voy hacia un elemento más liviano, a un catión más pequeñito, el número de coordinación o queda igual o disminuye. ¿Ok? 6 es como el número mágico en los números de coordinación. 6 corresponde a la coordinación del sodio en la estructura del cloruro de sodio, que es re común. ¿Sí? Entonces, lo normal va a ser que muchos tengan un número de coordinación de 6, pero ese número puede eventualmente aumentar, si el catión es muy grande, porque se pueden colocar, porque estéricamente hay más espacio para colocar más cosas alrededor, o si el catión se achica mucho, ese número se puede reducir, porque las cosas que se colocan alrededor del catión no caben de alguna manera, se repelen entre sí demasiado, si el número de sustituyentes o de átomos coordinantes es muy grande. ¿Sí? Esto vale para los metales S, pero vale para toda la tabla periódica. ¿Ok? Y es simplemente, en la mayoría de los casos, lo podemos interpretar simplemente como un problema de espacio. Para terminar, quería comentar algo sobre los complejos. Ustedes vieron con Lucía la formación de complejos, algún criterio básico sobre la estabilidad, cómo era que se definían las constantes de estabilidad sucesivas y todo eso. Y vieron que generalmente los átomos centrales son átomos metálicos, cargados, cationes metálicos. ¿Sí? Y los metales alcalinos y alcalinoteros pueden formar cationes metálicos, +1 o +2. Pero una cosa que se observa experimentalmente es que, a pesar de que pueden formar cationes, la estabilidad de los complejos de los metales alcalinos o alcalinoteros en general es muy baja. En el caso de los metales alcalinos, prácticamente nunca forman compuestos de coordinación estables, o casi que no forman. Y los metales alcalinoteros son un poco mejores, formando complejos, pero para formar complejos estables lo normal es que necesitemos un ligando polidentado. ¿Se acuerdan lo que era un ligando polidentado? ¿Sí? Era un ligando que tenía más de un átomo dador, y que podía coordinar al átomo central por varios átomos dadores al mismo tiempo. Cuando ocurría eso, que se combinaba por más de un átomo dador con el mismo átomo central al mismo tiempo, se estaban formando varios anillos que llamábamos anillos quelato. Y no sé si Lucía se lo llegó a decir o no, pero normalmente los compuestos de coordinación en donde se forman anillos quelatos suelen ser más estables que un compuesto análogo donde esos anillos no se forman. Un típico ligando quelante que forma quelatos es el EDTA. Y el EDTA, ¿se acuerdan lo que es EDTA? Es ácido etilendiamín tetracético, o sea, la fórmula era un etilendiamín y acá tenían acetatos. Oxígeno menos, y lo mismo del otro lado, ¿no? 1, 2, 3, oxígeno menos, 1, 2. ¿Sí? O sea, el ETA podía actuar como un ligando hasta hexadentado, porque simultáneamente podía coordinar al metal con 4 de los oxígenos y con los 2 nitrógenos. ¿Sí? Ustedes probablemente están haciendo química analítica, hayan visto o vayan a ver que la formación de complejos con ETA es una de las formas de distinguir magnesio de calcio y ese tipo de cosas porque tienen distinta estabilidad justamente. Entonces, conclusión, los metales alcalinoteros son un poco mejores formando complejos que los metales alcalinos, pero aún así los complejos mejores, para que sean lo suficientemente estables, necesitamos, en la mayoría de los casos, tener ligandos polidentados, como el ETA, o ligandos que se llaman macrocíclicos. Un ligando macrocíclico es como esto que tenemos acá, la porfirina. No solo es polidentado, sino que a su vez el ligando mismo forma un ciclo. ¿Sí? De ahí, a eso se llama ligando macrocíclico. Cuando el magnesio, por ejemplo, se coloca acá en el medio, forma este complejo, esto es uno de los componentes de la clorofila. ¿Sí? Ahora, con un ligando simplón, monodentado, como un cloruro, por ejemplo, complejos de este tipo, estoy tratando de ver dónde está el puntero, acá, complejos de este tipo, por ejemplo, con cloruro,
esto no es muy estable. ¿Sí? Cuando digo que no es muy estable, ¿qué estoy diciendo? Acuérdense cómo definíamos la estabilidad para los complejos de coordinación, ¿no? Teníamos esto más esto, se sustituía un agua, y entraba un cloruro. ¿Sí? Y esto tenía una constante, K1, y podía sustituir una segunda molécula de agua por un segundo cloruro, bla, bla, bla. Cuando estoy diciendo que estas especies no son muy estables, estoy diciendo que estas ecuaciones van a estar desplazadas hacia la izquierda, en el caso del magnesio. ¿Para cuál alcalino térreo? ¿Habrá algún alcalino térreo donde estas reacciones con ligandos monodentados, por ejemplo, o con ligandos más simplones, esté un poco más desplazada a la derecha? Adivinen cuál metal alcalino térreo va a ser diferente. Berilio. ¿Qué lo tenemos acá? Formando, por ejemplo, acá está formando complejos con agua, en realidad. Esta no es una buena imagen, porque en realidad lo que estoy mostrando es el acuacomplejo. Pero el berilio puede formar complejos más estables con ligandos comunes. ¿Algún ejemplo que conozcan? Complejo simple de berilio relativamente estable. Vimos hace un ratito el del cloro. Exacto, era para ver si no se habían dormido. El tetracloroberilato que hemos visto recién es un ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar por acá. La clase que viene empezamos con el grupo 13. Y bueno, traten, en la medida de que tengan tiempo, traten de ir leyendo la bibliografía, el capítulo 6 creo que es. Van a ver que más o menos vamos siguiendo el orden que está ahí, en ese capítulo, a ver si encuentran algo que les genere dudas, o que quieran preguntar. Recuerden que tenemos la clase de consulta los viernes, ¿está? O pueden preguntar por el foro en cualquier momento, pero si quieren algo presencial, digamos virtual, mantenemos la clase de consulta todos los días. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cosa?